Bienvenidos al estudio del libro De la ciudad al campo de Elena de White. Vamos a iniciar con una oración. Querido Padre, te damos gracias por tus bendiciones, por darnos la oportunidad de estudiar este tema tan importante. Te pedimos que sea para bendición, que seas tú dirigiendo a través de tu Santo Espíritu cada uno de esta serie de temas con las cuales vamos a escudriñar lo que tú has orientado a través de la revelación. Te lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo un texto que está en Segunda de Crónicas 20:20. Dice la palabra de Dios: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Bien, en estos tiempos que estamos de pandemias, de enfermedades, de cuarentenas, de incertidumbre, de escasez de trabajo y recursos, hay muchas preguntas acerca de si será este el tiempo en el cual fue profetizado que debemos salir de las ciudades al campo, si es este el momento final, si tiene que ver con las señales del último tiempo. Y es por eso que uno de estos libros hemos decidido comenzar a estudiarlo capítulo por capítulo. Por eso esperamos que al menos hayan unos 10 temas. Vamos a tratar de que cada tema pueda abarcar uno de las secciones o capítulos que habla el espíritu de profecía en este apasionante libro de la ciudad al campo. Perdón, sí, de la ciudad al campo. Muy bien. Así que vamos a empezar el estudio y les quiero presentar lo que vamos a ver en esta serie. Lo que vamos a ver es que usted y yo al final de esta serie, el objetivo es que cada uno de ustedes pueda haber estudiado de manera sistemática el libro y el mensaje que Dios inspiró. Podemos estudiar a veces el libro y no el mensaje, así que hay que basarnos también es en el mensaje que Dios inspiró. Que al final usted tenga claridad sobre el objetivo por el cual fue revelado este mensaje. ¿Por qué fue que se dio este mensaje? Es por la huida, es para que vivamos en el campo, aunque no haya persecución. ¿Cuál es el objetivo? Son ambas. Y entonces, ¿en qué momento debemos salir? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tercero, que usted tenga las herramientas para saber si debe salir o no. Hay muchas personas y hemos escuchado de tantos años atrás. Yo soy adventista de cuna y tengo 35, bueno, ya casi 36 años. Y en todo este tiempo que llevo de estar en la iglesia desde niño, he visto personas que venden, hermanos de iglesia que venden sus propiedades, se van al campo y regresan decepcionados, a veces enojados con la iglesia o con los que predicaron el mensaje que le dio el libro. No quieren saber nada del espíritu de profecía. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasan esos chascos a veces? Y eso lo he visto desde niño, cuando joven, cuando en la universidad, cuando inicié el ministerio, en cada momento que ocurre algo, eh, pareciera que alguien conecta que cuando ocurra algo, unas catástrofes, cuando ocurra algo malo, es el momento de salir. Y pareciéramos conectar, y vamos a tratar de estudiar eso en el libro, a ver si es que el libro o la Biblia nos está mostrando que es cuando venga alguna catástrofe. Y vamos a ver a través del estudio que efectivamente no es así, no es de esta manera, ni siquiera estamos esperando que venga la ley dominical y la persecución, porque ya vamos a estudiar el contexto real del libro y cuál es el mensaje. En cuarto lugar, en caso que sea afirmativo y usted concluya que debemos salir, entonces para que usted sepa cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, el dónde y el con quién, toda esa parte es muy importante. Quinto, que usted tenga las herramientas básicas para estudiar los escritos de Elena de White. Ahorita vamos a pasar a una sección donde vamos a ver
cómo se estudia eh, este libro y cualquier otro libro de la hermana Elena de White, inclusive los libros del Espíritu de Profecía, de la Biblia, que también es profecía. Vamos a tener algunas pautas para ir comprendiendo cómo, cómo estudiar. Para eso recomiendo, entre todos los libros que vamos a presentar ahorita, que son herramientas, hay algunos que son de gran bendición. Presento, por ejemplo, este, que se llama Introducción a los escritos de Elena de White, que este fue escrito por George Knight y da unas pautas cómo entender e interpretar los escritos del Espíritu de Profecía. Bueno, en esta imagen que les presento en este momento, están 4 imágenes y la pregunta que quisiera hacerles es, cuando usted escucha el tema de que hay que salir de las ciudades al campo, ¿cuál de esas 4 imágenes se le viene a usted a la mente? ¿Cuál es la que usted asocia como más y dice, cuando yo pienso y leo sobre este tema, me imagino esta? ¿Ya escogió? Si ya usted escogió, déjeme hacerle un pequeño análisis para llegar al equilibrio, porque es una combinación. Solo que a veces si nos vamos a cualquiera de estos 4 esquinas, podemos caer en problemas. Si alguno dijo, yo irme al campo me imagino la número 1, ojalá sea en equilibrio, porque algunos piensan que es ir al campo, allá todo va a brotar de la naturaleza, así usted de pronto, o sea, va a ser algo como campestre, de pronto alguno tiene esa expectativa donde va a surgir la comida, va a surgir todo y vamos a pasarla muy bien. Algunos van con esa expectativa de pronto de descanso, pero demasiado extremo. Si alguien eligió de pronto la 2 cuando habla de campo, de irse uno al campo, y lo asocia únicamente con la persecución, con el conflicto final, el ejército allí detrás suyo, ¿cierto? Persiguiéndolo, entonces también puede tener un choque en el caso de que usted se fue sin provisión alguna, porque pues como era para huir, y resulta que a usted nadie lo persiguió, nadie pasó y después de unos meses se acabaron la provisión, usted no sabe cómo más vivir, qué va a hacer, entonces allí viene el problema. Si alguien eligió la tercera imagen, alguno dice, bueno, es que allá es donde vamos a hacer los nudos, las fogatas, vamos a supervivencia. Bueno, es un poquito asociada con la segunda imagen, en la cual algunos hacen sus planes, pero hacen unos planes demasiado primitivos. Y resulta que no es solamente para vivir una vida primitiva, es para nosotros poder vivir por buen tiempo. Inclusive, así no venga la ley dominical, así todavía Cristo no venga, y que podamos vivir hasta nuestra vejez y sostenernos en el campo. Vamos a ir viendo después estas citas. Y si alguien eligió la cuarta, pues es muy buena, es un concepto de pronto más acorde, es de campo, pero tampoco de pronto se puede visualizar que necesariamente hay algunos que se van al extremo en el cual necesariamente es para vivir como se vivían siglos pasados en los campos, absolutamente restringido de, toda, de todo lo que hoy día provee. He escuchado algunas interpretaciones que algunos dicen que entonces si vamos al campo toca armar letrinas cuando ya hoy día hay acueductos, cuando ya hoy día tenemos baños, pues comenzar a vivir como si estuviéramos en el siglo XVIII-XIX, que ese también sería un desenfoque. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a pasar antes de leer un libro, o sea, antes de que este tema, que es el primero, es una introducción. A partir del próximo tema, es que ahora sí comenzaremos como tal desde el capítulo 1. Hoy solo vamos a ver una pequeña parte, porque a veces ese es uno de los primeros errores. Entramos a estudiar un libro, entramos a estudiar algo con preconceptos y
se nos pasan por alto de pronto algunas de las cosas que son necesarias para estudiar este o cualquier otro libro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es el autor. A veces hablamos y creemos que es Elena G. de White, pero bueno, ella es la profeta del Señor, sí, ella recibió este mensaje, pero el autor verdadero de este mensaje es Dios. Dios es quien quiere que nosotros entendamos este mensaje. Dios es quien está organizando que su pueblo esté atento a los mensajes de Él y sobre todo también este mensaje. Así que si viene de Dios, hay que atenderlo. Y a veces, hermanos y amigos, queremos hacer pues nuestra voluntad, nuestros planes, pero qué bueno es estudiar y ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que si esto viene de Dios, pues hay que dedicarle tiempo, hay que analizarlo con cabeza fría, con estudio, con oración, con meditación. Y aquí en esto me cuidaré en toda la serie de no dar ni mis percepciones, sino de que ustedes y yo podamos estudiar, investigar, orar y pedir sabiduría de Dios. Segundo, el destinatario. Vamos a ir viendo a partir de aquí, ya voy a abrir ahora sí el libro y vamos a verlo en el primer capítulo. Eh, los primeros textos que dice allí la hermana Elena de White, vamos a encontrar allí para quién iba dirigido este mensaje. Leo el primer párrafo, página 4. Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Los padres acuden con sus familias a las ciudades. Ahí me detengo. ¿A quiénes está enfocado? ¿A los que están en las ciudades para que salgan de allí? No. Y esta cita fue escrita en 1882. Vamos a ir viendo también los espacios de tiempo en los cuales se van colocando cada cita y cada enunciado, porque vamos a ir viendo que los primeros enunciados que da allí tiene que ver y se está dirigiendo a la gente que vive en el campo. Y lo que quiere este mensaje desde el principio de su mensaje es que la gente que vivía en el campo no se fuera a las ciudades, que eso es diferente a lo que de pronto nos vende el título y la traducción en español del libro. Tengo aquí, gracias al Señor, en el sistema en español y en inglés, que es lo bonito de poder comparar e ir al original, así como lo hacemos en la Biblia, también en el Espíritu de Profecía hay que hacerlo. Y comenzando que el título del libro no es en el original de la ciudad al campo, porque eso ya da como un contexto de que todos debemos salir o que es pecado desobedecer eso y por qué estamos viviendo en la ciudad. El título en inglés es de, ya se los digo, el título en inglés da un poquito más el contexto para el cual fue escrito. Es Country Living, que quiere decir una vida campestre, una vida en el campo. Y eso sí es lo que quiere mostrar este libro, cómo nosotros podemos hacer y adaptarnos a tener una vida campestre, una vida en el campo, las bendiciones de la vida en el campo. Nada más con aclarar ese título, ya podemos saber de qué se trata el mensaje y saber que el mensaje se trata de que ustedes y yo podamos hacer planes de que algún día pudiéramos nosotros vivir eh, una vida campestre, no por coronavirus, no por ley dominical, no por alarmas, no por nada de esto, sino porque las bendiciones y las ventajas que fueron inspiradas las queremos para nosotros y nuestros hijos. Bueno, eh, aprovecho ya que estamos en el tema del libro original. Bueno, este es un libro que es una compilación. En 1977 sale esta compilación, pero las citas son desde los, bueno, como les ya narré una, 1882 estamos viendo la primera cita allí. Ok.
Así que bueno, uno de esos temas importantes es saber a quién está destinado el libro. Y el libro primordialmente está destinado a que aquel que está allá en el campo no se fuera a las ciudades. Ese fue el énfasis donde inició el mensaje. Ya vamos a ir viendo citas hasta después de 1900 que ella recibió, porque también toda verdad es progresiva. Ella no dio absolutamente toda la verdad en 1882, sino que fue recibiendo a medida que la dinámica de la iglesia iba cambiando, ya sea en el campo y algunos que sí se trasladaron a la ciudad y los que conocieron el mensaje en la ciudad, entonces recibían otro tipo de cita, otro tipo de mensajes, un poco diferentes a la que recibieron los hermanos pioneros que estaban en los campos, de no irse a la ciudad. Ya después vamos a ver eso, porque por eso entre los libros que hay que estudiar para entender bien este mensaje, les presento aquí otro. Este libro se llama La evangelización de las ciudades, de la hermana Elena de White. Y aquí el Señor, el mismo Espíritu Santo que inspiró el libro, bueno, como se llama en español, de la ciudad al campo, ese mismo Espíritu Santo inspiró el libro La evangelización de las ciudades, y todas las citas que están allí y todo el campo misionero que nos dice y cómo hacer estrategias en las ciudades, las instituciones, los colegios, la obra misionera, las iglesias grandes y pequeñas, cómo llegar a clases altas, cómo llegar a las clases a todos, desde la ciudad. Así que eso es lo que se llama a veces colocar los puntos en tensión que dan un equilibrio en el mensaje, que haya una armonía. Entonces, el destinatario son varios destinatarios y usted tiene que saber entre esos en cuál clasifica usted y en cuál clasifico yo y en cuál clasificaban los primeros que escucharon, y cuando hay alguien de campo que tiene deseos para venirse a la ciudad, en cuáles clasifican para saber cuál es el mensaje que yo recibí. En tercer aspecto, el contexto de la época. Yo sé que algunos están ya aquí en este momento esperando, bueno, queremos a ver si nos vamos al campo, si no, ¿cierto? Y vuelvo y digo que a veces por esas premuras es que tomamos malas decisiones. Necesitamos nosotros primeramente colocar todos los contextos, bases y fundamentos y métodos de investigación y de lectura para ahora sí nosotros tener la capacidad de comenzar a estudiar un mensaje. No sea que no estemos preparados para el mensaje, tengamos preconceptos y apenas comencemos a leer las citas, cada cual comience a asentar y a escuchar lo que quiere escuchar. Eso ahorita vamos a ver los tipos de oyentes que hay. Entonces el contexto de la época. Apreciados, el contexto de la época mayormente que se escribió este libro fue, o los mensajes fueron el siglo XIX, o sea, 1800 a 1900. Y en esa etapa el contexto de la época era diferente al contexto de ahorita. Si ustedes saben dónde fue escrito este libro, fue escrito en Estados Unidos y ese es el primer contexto que tenemos allí. Al ser escrito en Estados Unidos tenemos que empezar a ver cómo era Estados Unidos en ese tiempo, que esa era la primera iglesia la cual, ustedes saben, después de 1844 comienza a crecer ese pequeño remanente, ese pequeño grupo que comienza a estudiar la Biblia, el espíritu de profecía. Así que es cerca de 1850 que comienza a consolidar. En esos tiempos, Estados Unidos todavía no es la Estados Unidos que teníamos o que vemos el día de hoy. Antiguamente, en Estados Unidos, hasta ahora estaban en esos tiempos en consolidación de sus naciones. La bandera de ellos todavía no tenía 50 estrellas, todavía no tenían esos 50 estados que tenemos o que tienen al día de hoy. Todavía estaban en un proceso de colonización, adquiriendo allí terrenos en México. Todavía no estaba Alaska, todavía no había, y todavía no estaban todas las carreteras y todas las interestatales por las cuales se distingue. En ese tiempo hasta ahora estaban surgiendo las carrileras de trenes. Ese era uno de los trabajos más rentables, a los cuales ellos invitaban a la gente a que vinieran
a las ciudades para trabajar en esto y poder ganar más dinero que en los campos. Pero si vamos a los pioneros en Estados Unidos, los que colonizaron Estados Unidos, son personas que llegaron de Inglaterra y de otros lados de Europa a cultivar, a cosechar cristianos devotos al Señor. No eran tecnológicos aún, todavía no estaba ni la Guerra Fría, estaba empezando la revolución industrial, así que hasta ahora estaba un proceso más de campo, más agricultor. Ellos llegaron, si ustedes recuerdan y han estudiado la historia de Estados Unidos, ellos al principio lo que más vendían, y por eso se fueron haciendo fuertes en el mundo, era por la exportación de hojas de tabaco, entre muchas otras cosas que ellos plantaban para hacerse fuertes y poder comercializar con el mundo. Así que esa era la primera fuente de remuneración en los peregrinos que habitaron Estados Unidos al principio. Esa era. Poco a poco, después de la revolución industrial, las máquinas de vapor, los trenes y todo esto, entonces fue necesario y fue bueno el hacer carrileras de trenes, así que algunos comenzaron a irse a las ciudades para trabajar en esto, dejando así un poco el trabajo de campo. No se veía todavía como cuál era el peligro, qué era lo malo. Gracias a esas carrileras llegaron desde los 3 estados de las colonias que están hacia la parte oriental de Estados Unidos, llegaron hasta Occidente, por fin, a la parte donde San Francisco, California, la otra costa de Estados Unidos. Y cuando llegaron allí se encontraron que era una tierra rica en oro. Entonces comenzó la quimera del oro, muchas personas tratando de ir a San Francisco, a Los Ángeles, a las ciudades costeras de allí para sacar oro, y era cierto, no era una mentira. Las personas adquirían su terreno, comenzaban a excavar, encontraban algunas piedrecillas, la cambiaban, así que comenzaron a venir ciudades populosas hacia esos lugares. Por ejemplo, ustedes verán aquí en el mapa que está aquí atrás, espero, eh, hubo un proyecto que el presidente Hoover en ese tiempo realizó, que fue hacer la represa Hoover, le puso su nombre, que estaba y era para abastecer, aprovechar el agua del cañón del Colorado y para dar agua potable a California, a Los Ángeles, a esas zonas de allí que son desérticas, son cerca de la zona de Arizona, como lo ven ahí en el mapa, que Arizona se conoce por ser una zona desértica. Entonces necesitaban represar esa agua para abastecer esas ciudades. Esa fue una de las obras más grandes a nivel mundial en ese tiempo, y casi que hasta hoy la represa Hoover es algo icónico de Estados Unidos, pero eso hizo que demasiados trabajadores estuvieran allí de día y de noche sin ir a sus casas durante mucho tiempo, y el único tiempo que les daban, porque muchos de ellos hasta morían allí, tuvieron que hacer excavaciones, explotar con dinamita y demás, y esa gente, el único descansito que tenían a veces era el domingo, poder ir a la población más cercana que había, y la población más cercana era un lugar que hoy día conocemos como Las Vegas. Ellos no eran adventistas, no eran, no sé qué religión tendrían, pero después de sus jornadas de no ver a sus esposas por meses, algunos hasta por años, porque eso demoró esa construcción, pues iban a frecuentar los burdeles, los lugares de prostitución, las discotecas de esos tiempos y demás. Así que los grandes inversionistas vieron que cuando ellos bajaban eran cantidades, más de 1000 personas. Así que colocaron cantidades de establecimientos para las diversiones de ellos, y eso fue demasiado rentable. Y así comenzaron algunas de las grandes ciudades en Estados Unidos, como Las Vegas, entre otras, como lugares y focos de inmoralidad. Y las personas realmente vivían, y su sustento era de el campo, de trabajar honestamente, tranquilamente y ganar lo necesario, hacer su actividad física. Pero resulta que yéndose a las ciudades podían trabajar en otras cosas. Así que algunos, todavía la iglesia era muy tierna en ese tiempo, muy pocas predicaciones se habían dado en muchos aspectos. Entonces algunos, en su inocencia,
consideraban que para salir adelante tenían que obligatoriamente ir a las ciudades para sacar a sus hijos adelante, para triunfar. Y he aquí que vienen entonces las recomendaciones donde el espíritu de profecía les comenzó a mostrar a esa iglesia naciente que no era el plan del Señor que se desplazaran de sus campos a las ciudades. ¿Sí? Ese es un contexto de la época, de lo que estamos aquí analizando y hablando. Eh, Número 4, la época en que el libro fue escrito o que el mensaje fue dado. Apreciados en esto, es claro es bueno tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros sabemos la época en que fue escrito, entonces podremos saber qué tanto aplica y cómo aplicarlo. No sea que lo hagamos y no cumplamos el objetivo. Voy a seguir leyendo del libro para explicar un poquito a qué me refiero. Dice aquí, los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Bueno, lo que veníamos hablando. Los hijos no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. Mire entonces cuál era y el por qué. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. Mejor es sacrificar cualesquiera consideraciones mundanales o aún todas ellas antes que poner en peligro las almas preciosas confiadas a vuestro cuidado. Serán asaltadas por tentaciones y se les debe enseñar a arrostrarlas. Pero es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que os impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y vuestras familias a Dios. Entonces miren cuál era el énfasis, qué era lo que realmente se quería en ese mensaje. Allí estamos viendo que los hijos no se fueran a ir a lo que dice Ezequiel, que fue la causa por la cual el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Ociosidad, hartura de pan y cosas sensuales. Ese tipo de cosas. Ahora, el campo que hoy día tenemos, al menos en Colombia y en otros, y casi que en todos los lugares del mundo, no es el campo que existía en las épocas de 1800 y tanto. Hoy día, estas mismas maldades que acabamos de leer han llegado ya al campo, ya sea por el internet, por las películas. Yo les decía al grupo de algunos hermanos, nada haríamos y nosotros emprender una vida, irnos para el campo, pero vivir una vida, si nos vamos a ir para el campo diciendo vamos a aprovechar, vamos a hacer caso a lo que Dios dice, pero igual nos vamos a ir a ver Netflix, nos vamos a ir a ver películas, vamos a ver cualquier cosa de internet, pues entonces no es necesario que se vaya nadie para el campo, puede hacer eso con mejor banda ancha desde la ciudad, porque el objetivo del Señor era, según lo que está mostrando la cita, era resguardar de la banalidad del mundo, de todo su mundo y sus esplendores, sus tantas cosas que existen allí, los vicios, todas las pasiones de la carne, lo llama en Primera de Juan, de lo cual dice, no améis al mundo, no se enamore, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y está mostrando la cita que se dio ese mensaje para que no pierdan su vida eterna, para que no pierdan su relación con Dios. Así que vuelvo y digo, alguien de pronto creyendo que el campo, o sea, es mágico y solo por irnos al campo yo voy a cambiar, todos vamos a cambiar y vamos a ir al cielo. No, en el campo nos podemos perder igual. Podemos de pronto, y ustedes hoy día han visto, en el campo pasa de todo. Hay historias donde cosas que no pasaban ahora pasan.
Y yo he ido a campañas evangelísticas donde he llegado y me han hospedado en el campo y uno piensa que los muchachos de aquí deben ser campesinitos. Y no, yo los he visto allí en sus hamacas, en sus celulares, viendo cualquier cosa, cualquier cosa. Así que no, ese contexto. En cambio, ir en el campo de los tiempos de Elena de Guay era desconectarse, se desconectó. Ahora ya muy difícil de tener el contacto con tantas cosas pecaminosas. No quiere decir que ya no sirva nada de ir al campo, pero lo que sí quiere decir es que si lo vamos a hacer es para apartarnos de todas esas influencias, tener otro estilo de vida y bueno, y otras recomendaciones que vamos a ir leyendo en esta serie. Bien, ahora pasamos. Ya vimos en la época que fue escrito, el campo era diferente y nos toca contextualizarlo y hacerlo así si queremos hacerlo. El quinto, el propósito del libro, que ya lo leímos también en esta cita. ¿Cuál era el propósito? El propósito no es porque sea imposible o no se pueda o sea pecado, puedes estar en una ciudad, no quiere decir, ese no era, no es condenar. De hecho, aunque Dios no fue el creador de las ciudades, ¿cierto? Eso viene del origen de Caín, que primero creó la primera ciudad, la ciudad de Nod. Pero el Señor después se iba contextualizando para la salvación de su pueblo y en algún momento Él también creó ciudades, incluso algunas de ellas ciudades de refugio. Dios no es una persona que, que está pegada a temas culturales o a temas normativos, sino a principios, que es realmente lo que debemos sacar aquí en los estudios. ¿Cuál es el principio que Dios quiere? Porque según mis contextos y cada cual, puede que el principio, y cuando yo ore y le pida al Señor, el Señor a usted y a mí nos muestre qué es lo que debemos hacer. Bueno, y sexto, leer todo el libro y todo al respecto. Algunos solo leyeron un pedacito o no han leído nada, lo leyeron o escucharon y saben que hay un libro que habla de eso, pero no lo han estudiado, no lo han leído. Y saben que hay otros libros que también menciona, pero tampoco los conocen, no los han leído, no los han visto, ¿cierto? Leer todo el libro. Ahorita vamos a empezar leyendo se me da el nombre, el prefacio del libro, que son cosas que a veces uno se las salta. Y resulta que ahí le enfoca a usted por qué se está haciendo esa compilación, el para qué, la explicación, que ahorita la vamos a estudiar. Y el todo al respecto que dice aquí este enunciado, quiere decir que cuando nosotros vemos el tema de la ciudad al campo, creemos que todo está en ese libro y resulta que no. Nosotros también tenemos que ir a otros textos y a presentar algunos de ellos. Eventos de los últimos días. Este es otro libro que usted va a encontrar allí sobre este tema. Y muy bueno y recomiendo este, que es Cartas y Manuscritos, tomo 1. Estamos esperando que salga el tomo 2, ya que este va de las cartas de 1845 a 1859. Cuando uno lee estas son las cartas tal cual, sin compilar, ¿sí? En el orden que se venían escribiendo, con el contexto y a quién le escribió, para qué. Así que es excelente saber, aquí a uno le da el contexto. De alguna manera los libros que son compilados tienen un direccionamiento a un énfasis en especial, que no es que esté erróneo, sino que ahí es que a veces se puede desviar el lector en hacer demasiado énfasis en una u otra cosa. Bueno, entre otros libros, mensajes selectos, joyas de los testimonios y otros que nos van a ir mostrando una verdad acerca de esto un poco más amplia. Bien, bueno, hablamos de que en esta serie vamos a tener diferentes tipos de público y así es siempre casi en todo tema. Uno, para que usted y yo nos evaluemos cuáles somos.
El primero, el que desea oír lo que quiere oír. Entonces alguien sintoniza y busca en YouTube de la ciudad al campo, de la ciudad al campo, lo sintoniza porque él se quiere ir, como sea, porque cree que ya la ley dominical viene y él está buscando esas herramientas para irse. Él quiere oír lo que quiere oír. Y otro lo sintonizó para ratificar de que efectivamente siempre podemos estar en las ciudades. Él quiere oír lo que quiere oír. Segundo, hay algunos que buscan estos temas y desean condenar lo que se diga. Y ya vienen con preconceptos. En eso sí no vamos a gastar tiempo. Esta temática y esta serie está dirigida a aquel hermano de corazón que a veces muchos han venido en diferentes tiempos a pedirle a uno la explicación. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Será que hacemos plan? ¿Ha llegado el momento? ¿Cómo es eso? Y esa es una pregunta que uno le toca como dar algo muy por encima, porque eso toca sentarnos a ver si para usted ya es el momento, si no, si más adelante, si nunca, eh, cómo es, cómo aplica para usted. O sea, a cada cual se debería dar una lectura y que cada cual con Dios concluya si es o no es y cómo es. Así que para eso es la serie, para el que de corazón, ¿cierto? O sea, bueno, para los número 3 y número 4 los que estamos viendo aquí. El tercer oyente es el que decía oír por curiosidad. Alguien dice, venga, lo ponemos, aunque yo no voy a ver plan y yo estoy muy bien y muy cómodo aquí, pero venga a ver qué es eso, que yo he escuchado que dicen que de la ciudad al campo, pero qué será, pero pues solo como por saber, ¿no? Yo planes de eso no tengo. Pero bienvenido, porque Dios a cada cual nos llama de alguna forma. Y el cuarto tipo de oyente es el que desea oír, escudriñar y orar. Yo iba a poner al principio ahí el que desea oír para hacer. Eso sería como si escúcheme y ahora vaya a haga. No, no pretendo ser el que diga nada, sino que usted escuche, vaya a escudriñe en la Biblia, Espíritu y Profecía, y ore al Señor, y Dios le dirá, porque realmente es el Señor el que finalmente nos dice qué debemos hacer. Así que apreciados, ahora voy a ir como culminando esta introducción a la serie de los 9 capítulos. Vemos aquí algunas imágenes de los preconceptos que tenemos. Por ejemplo, algunos, como ya vimos, de pronto creen que es únicamente algo selvático, algo de huir, algo de persecuciones, que se imaginan que estaremos pasando allá por esos charcos de agua inaccesibles, casi escondidos. Eso es un concepto que solo lo trata el capítulo número 9, que es la huida, que ese es muy diferente a los otros 8 capítulos. Lamento que se haya mezclado, bueno, ¿no? Pues los fideicomisarios lo hacen para tratar de enviar un mensaje completo, pero algunos hacen del capítulo 9 el todo del libro y creen que absolutamente todo tiene que ver con la ley dominical, con la huida, con la persecución. Y no, este tema es un poco más profundo. Eh, bueno, aquí muestro algunas otras imágenes para que ustedes de pronto no sé qué concepto tengan sobre lo que es estar en el campo, si es eh, un campo muy espacioso o algo, una parcelita. Hay varias cosas que vamos a ir analizando, ya será eh, en las siguientes series, en los siguientes temas. Esta que muestro aquí en este momento tiene que ver con cosas que poco a veces se contemplan, de que si tenemos que ir a saber, saber el arte, a tener conocimiento de lo que vamos a ir a hacer, que eso es lo que a veces pocos sí han contemplado, cómo regar, ¿cierto? Unos surcos, cómo hacerlos, ya lo vamos a ir viendo en el libro el por qué si toca prepararnos en conocimiento de esto. Algunos ya cuando ven este tipo de imágenes y trabajos y esto dicen, no, pero eso no era lo que yo me imaginaba ni lo que yo quería era que el Señor hiciera milagros, sostenernos o que nos vamos donde un hermano que nos provee y nos ayuda o bueno, sí ya vemos algo, pero apreciados algunos,
No sé si han plantado en su jardincito esto una plantica de tomate y nunca les dio, una plantica de no sé qué, una zanahoria y jamás salió. Y están pensando en irse a vivir del campo, que ahí es donde hay algunos que tienen que tomar, o debemos tomar conciencia de saber que si yo quiero obedecer el plan de Dios, me debo capacitar. No puedo salir tampoco de una manera como para el capítulo 9 que es la huida, y ahí sí, provisión de qué, huida es huida, pero algunos mezclan y lo de que no, que los ángeles nos van a sustentar, todo lo que está para la huida, lo traen a una salida en el campo eh, en un momento de paz. Y no, en el momento de paz hay que trabajar, hay que vivir de campo. Bueno, pues ya lo vamos a ir estudiando. Eh, Voy a dejar solamente como por abrebocas un listado de las cosas que debemos tener en cuenta aquel que está pensando, haciendo planes serios para algún día salir de la ciudad al campo. Un primer aspecto a tener en cuenta es la casa, porque algunos creen que eso es salir y el Señor proveerá. Pues sí, Él va a proveer, efectivamente, pero nos provee también de sabiduría y de recursos para hacer planes inteligentes y saber qué tipo de casa necesitamos. Eso es algo que debemos contemplar, cuántos somos, así que cuánto espacio necesito, si será que me puedo ir a acomodar a alguien o no. Y lo mejor, y usted no va a encontrar de pronto allí consejos en todo este libro que le diga que se vaya como a de pronto, no sé cómo decirlo, ¿cierto? A, a estar con alguien más, a incomodar a una familia, ¿no? Eso usted no lo va a ver. A veces nosotros hacemos planes y hablamos de nosotros, mire, de pronto yo en el contexto que estoy, Sur, Bogotá, bueno, y en el contexto en el cual nací, de pronto de estrato uno o menos, que fue mi estrato donde nací, uno lo visualiza así. Eso allí el hermanito de iglesia en Tunja que tenía, era una hermanita, la única que tenía finca, y todos los hermanos de la iglesia planeamos cuando vinieran los tiempos de ley dominical, nos íbamos donde la hermanita tal. Yo no sé si la hermanita sabía ese plan que teníamos todos, pero ese era el comentario, jamás se lo dijimos a ella. Eh, de la ciudad al campo se trata no de persecuciones, sino de un estilo de vida que vamos a ir viendo poco a poco. Y no se trata de ir, se trata de que usted se vaya a vivir como tal. Entonces sí se trata de que usted haga planes de una casa. Le voy a mostrar en este momento cómo era más o menos la casa de la hermana Elena de White. Esa que ustedes están viendo aquí o fue la casa de ellas, de la familia White. Aquí está ya remodeladita, está pintadita con pues ventanas de la época ya un poquito más actual sin perder la parte arquitectónica antigua. Pero si ustedes ven, no es que fuera pecado, algunos leen citas donde que como Cristo ya viene, para que casas tan lujosas, para que entonces el que es de estrato bajo eh, y de pronto tiene su casa en obra gris, le pesa de pronto invertir en acomodarla, acoplarla un poquito al menos en obra blanca, porque dice, no, pero es que el Espíritu Profecía dice que para qué invierte. No, no toda la población adventista de pronto nacimos en el estrato que yo nací, uno. Hay hermanos que tienen 4, 5, 6 de estrato, ¿cierto? Son estratos. Y si tienen para irse al campo, comprarse una casa como debe ser y abastecerse y ponerla a producir como se debe poner a producir. Entonces, estoy tratando como de hablar para todos los que de pronto pueden llegar a ver después esta serie. Si usted sí es una persona que tiene modos económicos para poder solventarse en el campo y formar algo sostenible, hágalo. Eso no es pecado, no quiere decir que se está saliendo del plan. Si usted puede tener hasta su ganado, hay personas que dicen, no, debemos ser tan radicales que ni animales, porque eso es tentación, las vacas, entonces después va a querer comer las reses y esto.
Eso sería como decir que entonces nosotros nos vamos de la ciudad al campo y nos toca sacar a los animales del campo a la ciudad, y sacarlos de las... No, no, son radicalismos ya. Así que bueno, volviendo a la casa de la hermana White, no es que sea pecado, podemos, si usted está en una condición económica de poder estar bien, pues puede estar bien dentro de lo normal, ¿no? Esa era una casa en la cual se podía, y pues ella se basaba en lo que Dios le inspiró, no era extravagante, era algo cómodo para ellos, estar, vivir, ok. Así que sí hay que hacer, bueno, ahorita ustedes ahí en el fondo ven como si hay más casas, pero cuando fue la casa, esta casa era de 1856 a 1863, vivieron ellos allá, que no fue la única casa que tuvieron. Después ya vivieron California, bueno, pero la casa inicial, esta casa que la adquirieron a los 10 años de casados, según aquí el libro de cartas y manuscritos de Elena de White, ellos tenían 10 años cuando adquirieron, pudieron tener esta casa en Battle Creek. Eh, bueno, pues una buena casa para iniciar a los 10 años, así que el objetivo de Dios también quiere que podamos estar bien y no quiere que vayamos necesariamente a sufrir en el campo, ¿no? Bueno, este es uno de los aspectos y ya pues bueno, para no extender de pronto demasiado, esta serie la continuaremos. Ahora sí en capítulo 1 comenzaremos a desglosar el resto de aspectos a tener en cuenta si nosotros estamos haciendo planes de realmente tomar el consejo, prepararnos para vivir en el campo. Entonces hay que considerar al menos 12 puntos que tengo aquí en la lista. Hoy vimos al menos uno. Y después vamos a comenzar a leer ahora sí el epílogo del libro y empezar a entrar en el capítulo número 1. Apreciados, quiero culminar con segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, donde dice: Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Apreciados, en estos tiempos de coronavirus, de tantas cosas que están sucediendo, no hay que predicar cosas, falacias y demás y fábulas, sino la palabra de Dios, porque este es un mensaje eterno, evangelio eterno. No tiene que cambiar cuando vienen cosas difíciles, difíciles ahorita para la mayoría, incluido este servidor y muchos de ustedes, pero no para todos. Por ejemplo, y hablando de los que viven en el campo, los que ya lo hicieron y están viviendo en el campo, ¿qué habrán sentido en esta cuarentena? Si ellos si pueden salir entre su campo, o sea, ellos no han sentido que, mire, se nos varó el trabajo por eso. Ellos están produciendo ahorita, por ejemplo, aquí en Colombia, están produciendo y están siendo beneficiados porque hay menos importaciones, menos aviones que llegan a traer comida de otro lado. Ahora ellos son los que están produciendo la comida. Yo creo que hay muchos allá que están diciendo qué bendición estos tiempos, vea, el Señor nos respondió nuestras oraciones, económicamente estamos mejor, estamos más tranquilos, estamos trabajando. Qué buena decisión tomamos el que invirtió en el campo. Pues, qué buena decisión tomó para este tiempo. No tienen que andar por allá ni con tapabocas, me imagino, están en el campo, están tranquilos. Así que hay que predicar la palabra del Señor. O sea, por ejemplo, un hermano de esos que está tan trabajoso allí en su campo ahorita, ¿será que está pensando que es que esto es la señal para que ahorita viene la ley dominical y no, él está tranquilo? ¿Por qué pensamos a veces que cuando vienen estas cosas es el tiempo de ir al campo? Pues, esa no es la señal, o sea, ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Esa señal, ese consejo está dado desde antes que haya persecuciones, desde antes que haya cualquier otra cosa, desde el inicio de esta iglesia remanente. Está dado. O sea, no es que ya llegó el tiempo, lo que pasa es que estamos tarde en haber acatado el consejo. Tarde de pronto para algunos, los que lo podían haber hecho antes. Los que hasta ahora estamos organizando nuestros hogares, tal vez estemos en el proceso. Gracias a Dios, yo
en mi familia, aunque trabajamos en Bogotá, ya pudimos salir a lo que se llama, que ese es otro tema, lugares de avanzada, sitios de avanzada, cercanos a las ciudades para poder ir a evangelizar las ciudades, ese es otro tema, y estar en puestos de avanzada, en lugares donde de pronto se pueda uno tener su parcelita, sembrar alguito, poder tener una menos contaminación de la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Lo que inspira al Señor, ahí vamos en el proceso, pero no son mensajes ni cosas que debemos hacer de salvación, el tema ni el campo, ni el vegetarianismo, ni de ninguno de estos temas, sino que son temas que nos acercan un poco más al ideal que Dios quiere prepararnos para el reino de los cielos. Decía en 2 Timoteo 4:2, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Eso es lo que estamos viendo. Vienen tiempos tormentosos y entonces cada cual tiene comezón de oír. Y hay gente que quiere oír, que ahorita hay que irnos, y para eso se amontonan maestros. Y ahorita con las redes y todo esto se llena de mensajes, ¿cierto? De tantas cosas, que lo que son es, como dice allí, fábulas, porque no tienen un escrito está. Usted no puede comenzar a dar fechas, a decir que tenemos tantos meses para la salida, cuando usted para eso no tiene un escrito está. No puede decirle uno a la gente que de aquí a mayo nos tenemos que ir. No puede suceder. No estamos esperando a ver si el Papa dice o no dice, porque eso tampoco es una señal ni bíblica ni el Espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo el que nos dice, a través del estudio de la Biblia y de la oración, lo que debemos hacer. No los medios, no el WhatsApp, no otras cosas. Es Dios y el Espíritu Santo a través de su palabra. En versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mire aquí las recomendaciones para estos tiempos de aflicción. ¿Qué debemos hacer? Lo que dice el versículo 5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Este momento es un momento de cumplir nuestro ministerio, de predicar la palabra del Señor. Dice en Mateo 24 que será predicada la palabra de Dios en todo lugar y entonces vendrá el fin. Si nos fuéramos todos, ¿quién va a predicar? Si todavía estamos en la ciudad, eso también lo vamos a ver, por qué estar en la ciudad por un tiempo, es para que terminemos la obra del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos ayude a poder aceptar sus mensajes, cumplir nuestra labor de evangelista, cumplir nuestro ministerio. Oremos. Padre, pedimos tu bendición por cada uno de nosotros. Tennos con bien, danos sabiduría en el estudio de tu palabra. Queremos suplicártelo y pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados, el Señor les bendiga. Estén pendientes, suscríbanse al canal para que ustedes puedan saber cuándo va a ser la siguiente conferencia, la número 1. Ahora sí estará la introducción. La próxima ya comenzaremos a ver los 12 ítems que usted tiene que saber si está planeando salir de la ciudad al campo, y comenzaremos a estudiar el capítulo número 1. Que el Señor les bendiga.